Qué lindo el canto del gallo que anuncia la madrugada. Quisiera ser cantor gallo, cantar inventando el alba. Yo voy a hacer, como siempre, algo sin planificar. Posiblemente empiece con algún verso y termine con algunas complitas improvisadas. La flecha vuela en el aire, la flecha vuela en el aire para llenarse de luz. Que no cante yo no me fijo por eso. La flecha ya está en el aire, la flecha ya está en el aire para llenarse de sol. El corazón no puede bajar en los brazos, la flecha vuela en el aire, la flecha vuela en el aire para llenarse de sol. Aparece en uno de esos momentos de renovación histórica. Pertenece a la generación que toma su lugar en el proceso histórico hacia mediados de la década de 1950 y dentro de esa generación va ocupando un lugar muy destacado. Ha sido considerado en la segunda mitad del siglo XX como la figura más importante de la tradición del payador en el Río de la Plata, y en general ha sido reconocido por payadores, es decir, por sus iguales, como la figura más destacada en todo ese periodo. Molina viene en la década del 40, Montevideo, ¿no? Él también, por la
por lo que sabemos, es decir, viene del interior y tampoco es una persona que fue 2 años en la escuela, no aprendió a escribir y a leer en la escuela, le enseñó su hermano mayor Efraín, ¿no? Es un autodidacta, una cosa muy corriente en el anarquismo en ese periodo. Él calzó bien ahí porque el autodidactismo era toda una característica, ¿no? Cantidad de obreros que se formaban en los centros, así entre compañeros, en los centros de estudio y cosas por el estilo, y que prácticamente había un hábito bastante grande de lectura y además un ambiente que promocionaba mucho todo eso, el ambiente general. Sería un hombre que leía 6, 7 horas fácil por día. No, para él existía la televisión como existe para todo el mundo, para mí, ¿no? La televisión, horas de televisión de repente, no. También era un gran promovedor de libros, o sea, y no sé si en términos maestro, pero para una persona que recién empieza a leer, se me fue dando los libros justos, ¿no? Y hizo que la lectura fuera necesaria. A veces puede pasar que si uno empieza a leer cosas a destiempo, le saca una pared eso, ¿no? Pero los libros vinieron en un orden que sí se hizo una cosa natural. Bueno, esta historia comienza hace muchos años y son recuerdos muy entrañables. Eran los días de muchacho y teníamos un comité preparatorio del envío de una delegación a un festival de la Federación Mundial de la Juventud Democrática que tenía lugar en Praga, y entre los compinches de actividad estaba Carlos Molina, que finalmente integró la delegación. Y lo recuerdo nítidamente porque cuando la delegación se embarcó y los que nos quedamos fuimos a despedirlos, estaban repartiendo unos volantes de la Liga Oriental anticomunista, algo por el estilo, y tuvimos unos incidentes y los volantes volaron, pero al agua, y creo que los volanteadores también. Estaban los que querían que se hablara mal de la Unión Soviética. Bueno, había un renombrado periodista argentino que se radicó acá, René Jolivet, que tenía un programa en el Canal 12 y lo invita para ir y que dé sus impresiones sobre la Unión Soviética. Y mi padre le dice que él como payador, que él no tiene ningún inconveniente en presentar su arte en televisión y en que le hagan un reportaje, pero que de ese tema él no quiere hablar. En la primera oportunidad que tuvo, René Jolivet le pregunta sobre la Unión Soviética y sobre ¿es verdad que usted vio miseria? ¿Es verdad que usted vio hambre? Entonces él le contesta al periodista: sí, es verdad, pero yo no he venido aquí a hablar de la miseria y el hambre que vi en la Unión Soviética. Quiero hablar de la miseria y el hambre que hay aquí en mi país y en América Latina, y quiero hablar del enemigo que tiene mi país y América Latina, que es Estados Unidos. Esta cifra es montonera, esta cifra es montonera y estutana de los cerros, seguidora como un perro por el trillo de caballo, y viene con nuestro hidalgo, desemboca el Martín Fierro. Me reencuentro con Carlos en un acontecimiento formidable que hubo en la cancha de Peñarol, no en el Palacio Peñarol, que entonces no existía, sino el que estaba en la calle 18 de Julio, que era la cancha de básquetbol de Peñarol, donde se organizó un acto de homenaje con motivo de no sé qué aniversario de Pablo Neruda, con Pablo Neruda presente, y Carlos y Arellano se mandaron una payada de contrapunto que fue impresionante, derrochando fineza, poesía y conocimientos sobre la obra de Pablo y sobre Pablo, que fue de los acontecimientos culturales más impactantes que recuerdo en aquella época. Nosotros en una época pensábamos que nuestros maestros eran solamente aquellos que nos daban clase, Atilio Rapata, Abel Carlevaro. Después empezamos a descubrir que un Yupanqui nos daba clases sin ejercer la docencia.
Y en nuestra tierra, yo creo que el principal maestro que yo tuve en ese sentido fue Carlos Molina. Los escritores oficialistas nunca se enteraron que Molina andaba con el negro. Sí se enteraba el negro Juan, la negra María la Bandera, el Pedro Pescador que andaba por ahí, sí, y ponía la voz de Melo a las 9 de la noche, que era generalmente el horario que estaba Molina, y sí lo seguían a Molina. Tenía el pueblo. San Primero de Mayo, la fecha emancipadora, amparo de tu aurora, transita la humanidad, persiguiendo nuevos rumbos de ideales redentores, sintiendo los árboles de la humana libertad. Salud primero, de mayo, fecha de amor y de vuelo, donde se forjó el anhelo de la reivindicación. Recuerdo el conflicto grande con ocupación de los frigoríficos, que fue un conflicto que sostenido, que con mucho cerco policial y donde se mantuvieron varios días ocupados los frigoríficos y algunos anexos, chancherías y cosas por el estilo. En esos momentos estaban las payadas bastante en auge y se escuchaban dentro del frigorífico, escuchaban las payadas donde el gaucho le cantaba regularmente el conflicto del frigorífico, reivindicaba el conflicto y obviamente daba para adelante y íbamos arriba con el conflicto. Y eran muy escuchados, es decir, se ponía la radio a esa hora y estaba la ocupación, además era ocupación plena, es decir, prácticamente era todo el personal. Los frigoríficos, algunos de ellos tenían 4.500 personas, era un pueblo que había ahí. Mi padre es el primero que le hace un homenaje a Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara muere asesinado un 9 de octubre y mi padre el 17 de octubre de 1967 le canta en el Festival de Dorrego en la República Argentina los primeros versos y era un festival en el que había mucha gente. No recuerdo bien, pero pienso que era un festival de 50 o 100.000 personas. Eso le cuesta a él el no poder ir a ningún festival más, el no poder actuar prácticamente como lo venía haciendo, con la fuerza, con todo un territorio ganado. En ese momento se le cierran las puertas porque estaba el general Onganía en la presidencia y había una ley anticomunista. Y Carlos Molina les dice: aquí donde ustedes me llevan preso le van a hacer un monumento a este hombre. Los que lo detuvieron en su momento le dijeron: pero Molina, le hubiera cantado al general, le hubiera cantado a Perón. Si le cantaba a Perón no pasaba nada. Perón estaba en el exilio. Entonces si él le hubiera hecho décima para Juan Domingo Perón, era Dios. Pero como le había dicho décimas a Ernesto Che Guevara, era el diablo. Hay una juventud que se impulsa, hay una juventud que es la que avanza, hay una juventud que evoluciona y hay otra juventud que retrograda, hay una juventud que envejecida, arqueando los abismos de la infamia, con 20 años y el cuerpo joven y más de un siglo que encorva el alma. Ese hombre calmo, enérgico, de bigote renegrido, tiene una payada de contrapunto, creo que con Héctor Umpierres, y también en el mismo escenario donde se hizo el homenaje a Pablo Neruda. Y uno libertario y el otro de otro pelo terminan trenzándose en el contrapunto de guitarra y finalmente terminan pelando los puñales, los facones
que no era una parte de la indumentaria, sino que algo más que una herramienta de trabajo. Y ahí Molina dio y recibió tajos, y bueno, pasó por el hospital y también por la jefatura. Digamos que era un payador con filo. Nunca falta un buen corneta que se salga de la rueda. El canto es como una estrella, el canto tiene una meta. El corazón del poeta es recio y ternura, y es de época arquitectura, pasa volando la sombra, los sectores y al fondo ninguna dictadura. Nunca más payaron juntos, nunca más se subieron al mismo escenario a cantar una payada de contrapunto. Sí te puedo decir de que la vida los separó de tal manera que Carlos Molina se jugaba el pellejo cantándole a Ernesto Che Guevara y cantándole siempre a los obreros y resistiendo la dictadura desde adentro, cantando en pueblitos, pasando hambre porque iba y un comisario le decía: aquí no puede cantar, y le cerraba el estuche de la guitarra, decía: usted acá no puede cantar. Y en cambio el otro fue un payador cortesano que le cantó nada menos que a la figura nefasta de Augusto Pinochet y a Borda Verde. Les cantó en un conocido restaurante y recibió una guitarra de regalo del dictador chileno Augusto Pinochet, y viajó a Chile invitado por Augusto Pinochet. Hay muchas fotografías de gente joven y ardiente, que ayer fueron combatientes elementales de utopía. Carlos viajó mucho, Carlos estuvo por Europa, Australia, o sea, fue un hombre que viajó tremendamente por el exterior, y cuando lo consultaba qué país le había gustado más, decía que lo que a él le gustaba más era Fraile Muerto, y un profundo amor por la China, por su compañera, un profundo amor por la China, al que le dedicó varios versos, y ahí denota esa pasión por la China, ese amor por la China, que bueno, que hasta los últimos momentos ahí Carlitos lo llevó a morirse adelante de la China, ¿no? Abrazado a su guitarra, caerse ahí delante del amor de toda su vida, y eso también es impactante, ¿no? Mi abuelo se fue tocando una canción de Yupanqui, La Flecha. No era una propia, no era de él, y era raro además que tocara algo que no era de él, ¿no? Pero fue así. Yupanqui era el que escribía el verso que yo cantaba, como una flecha volaba luminosa rebeldía. Aquí traigo la anarquía que bulle en mi corazón, mi invencible diapasón tantas veces ha cantado, cumpliendo un apostolado que es una larga misión. Esa guitarra
abriendo brechas, lo mismo que una piqueta. Loco, soñador, poeta, hay en mi altivo alemán, con manifiesto tan titán, gritando sus rebeldías. Soy un volcán de poesía, o la poesía de un volcán. El pueblo sacuda el yugo que ruja, blasfeme y grite, que soplen, que trapican del azor, del verdugo, de los parias, sean drudos, que la tierra cultivan en su cerebro, conciban ideales redentores, para dejar de ser flores donde los ángeles vivan, que deje el hombre de ser una máquina inconsciente que hasta hoy manejó a mi mente impúdico mercader. La máscara de ver lo ha tumbado trecho a trecho. Si tal fórmula es un hecho, debe sentir en su ser, donde golpea un querer la vibración del derecho. Guitarra de la igualdad, yo quiero que siempre libres, para cantarle a los libres el himno de la verdad. No vengas la libertad de límpida rebeldía, y hasta el final de mis días en ámbitos infinitos van a escuchar este grito, siempre salud y anarquía. Más me gusta el contrapunto que me refriega en conjunto en donde tengo un dolor. Te juro no soy cantor de trinos como el jilguero, pero no envidio parcero al zorzal de Majagalla cuando en mi garganta estalla